inicio a esta segunda sesión del Foro Anual de Trabajo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Vamos a tener el día de hoy dos presentaciones, una con la que vamos a arrancar, de Santiago Matamoros de Izúcar. Nos van a presentar los avances y el trabajo que se ha realizado en la intervención y en la investigación de esta escultura ligera. Y después vamos a tener una presentación del área de comunicación y enlace. Un hallazgo es una propuesta de una exposición, una muestra que se llama Un hallazgo insospechado en Palenque, muestra gráfica que da cuenta de los trabajos que se han realizado en un proyecto muy interesante de la arqueóloga Marta Cuevas, que está por aquí, y el proyecto lo desarrolló el área de comunicación y enlace. Nos van a presentar de cómo fue el desarrollo, de los objetivos, y al final los vamos a invitar a que compartan con nosotros, vayamos al jardín y podamos ver esta muestra, que es la primera vez que la presentamos. Y bueno, para no tardar más tiempo, nos van a presentar el proyecto del día de hoy, titulado Santiago Matamoros de Izúcar, un caso excepcional para la restauración de escultura ligera. El proyecto, bueno, la presentación la elaboraron Roxana Romero, María Alejandra Aguilar, Zulema González, María Belén Medina y Mariana Lemus. Pero bueno, ahorita están acá con nosotros el equipo que está representando a este proyecto, que es mucho más grande por el trabajo que implica. Pero les agradecemos muchísimo la disposición a presentar su trabajo. Harán la presentación y después abrimos un tiempito para preguntas que tengamos aquí en el auditorio. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, buenos días a todos. Bueno, todos son caras conocidas, espero que... ¿Sí se oye? Sí, bien. Sí. Bueno, les vamos a presentar... es un resumen, bueno, de lo que hemos podido hacer en el tiempo que llevamos interviniendo esta escultura. Y bueno, vamos a dar inicio a la presentación que mis compañeras de equipo prepararon. Para los que no saben, la parroquia de Santiago Apóstol de Izúcar de Matamoros, el santo patrono es Santiago Apóstol, que es un conjunto escultórico que está compuesto por el jinete, que es el apóstol Santiago, que es una escultura ligera elaborada a partir de papel, tubos de papel y pasta de caña, y obviamente tiene policromía. Estamos calculando, todavía no acabamos de ubicarla, pero es una imagen que corresponde a la segunda mitad del siglo XVI. Su caballo en algún momento fue modificado, es un poco más reciente, pero es un conjunto que ha estado presente en la parroquia de Izúcar desde toda la vida. Las personas de la comunidad la recuerdan siempre así, y bueno, es una imagen monumental. Las dimensiones son muy grandes, aparentemente medía cerca de 6 metros el conjunto completo. Estaba empotrado en una base de mampostería ubicada en el presbiterio del templo, en donde la gente podía subir y acercarse, porque es una imagen considerada muy milagrosa, a la cual se le tiene mucha devoción. Hay grupos que se dedican especialmente al cuidado de la imagen, a moverlo, como en la fotografía del lado derecho, bueno, izquierdo para ustedes. Lo cuidan, cada cierto tiempo le cambian las vestimentas y lo vuelven a subir a su caballo, que está fijo en la base de mampostería. Bueno, todo esto estaba hasta el 19 de septiembre de 2017, que bueno, ha sido una fecha que a todos nos ha dado mucha lata. En este caso, la cúpula que estaba directamente sobre el Santiago se desplomó, aplastándolo completamente, ¿no? Entonces, bueno, estas son imágenes de la brigada que hizo favor de acudir a atender la solicitud de la comunidad, donde pues literal se sacó de entre los escombros los restos tanto del caballo como del Santiago.
Y bueno, después de la intervención de la coordinación y ya la disposición de que se trajera a la coordinación para ser intervenido, acudimos para traerlo en diciembre del 2017, me parece. Y bueno, la verdad es que encontrarnos con esa pedacería fue muy impresionante. Tuvimos que traerlo embalado en un embalaje muy sencillo, pues, dadas las condiciones en las que se encontraba no había mucho que cuidar. Y la despedida de la comunidad fue muy particular porque la gente realmente lo quiere mucho, está muy al pendiente del estado de la imagen, están muy preocupados por el trabajo que hemos hecho aquí y bueno, a través del área de comunidades también hemos tenido buena comunicación con ellos, pero están muy cerca y están muy interesados en que se rescate lo mayor posible de la imagen. Saben que es una imagen muy especial, que es una imagen, además del tema devocional, pues que es una imagen importante por sus características de manufactura y de históricas, iconográficas. Entonces, bueno, la importancia que tiene el conjunto pues es grande dentro de la región y bueno, eso le daba un carácter muy interesante y que además va a definir muchos de los criterios que vamos a tener para intervenir, porque ese uso y esa devoción ya determinó algunas cuestiones que ahorita les voy a comentar. Bueno, es algunas fotos del estado, de algunos pedazos que quedaron reconocibles del caballo. El caballo, por estar empotrado en la base de concreto, pues no tuvo la posibilidad de moverse para ningún lado, ¿no? De caer hacia algún lugar o de salvarse a sí mismo. Además tenía un soporte de metal que lo ayudaba a sostenerse, que bueno, funcionó para dañarlo más y terminarlo de partir. El caballo estaba hecho a partir de una estructura de madera, estaba hueco el cuerpo y la talla y las formas estaban dadas con fragmentos de colorín y luego estaban policromados, pero el hecho de que sea de madera pues sufrió un daño muy serio. Estructuralmente los fragmentos de madera quedaron realmente muy dañados, muy pocos tienen posibilidad de volver a ser utilizados, sobre todo porque el uso de la comunidad se suben a él, se acercan a él, al final el caballo carga al jinete, que aunque su peso no es mucho, pues tiene una función de soporte muy importante. Y bueno, en el caso del caballo, el daño que sufrió y las características y la importancia que tiene dentro del conjunto nos hicieron determinar que lo único que podemos hacer en este caso es una réplica, siguiendo la forma y las características del material original y bueno, con base en fotografías y en todo el material que tenemos se determinó hacer una réplica porque realmente no había mucho que hacer. Y bueno, a continuación mis compañeras les van a platicar en sí el trabajo y la complejidad de trabajar al jinete. Hicimos esta separación porque bueno, sus técnicas de manufactura son diferentes y bueno, el criterio al final en el caso del caballo es uno, pero en el caso del jinete es el material que nos ocupa y que es el motivo de esta ponencia porque es una técnica muy particular con características y materiales muy especiales que ya Mariana y Ayeri les comentarán y que bueno, al final ha sido todo un reto intervenirlo para poderlo recuperar. Esta es una visión general de cómo llegó el Santiago al taller de escultura. Pues realmente los daños del material fueron muchos, a pesar de estar pues relativamente completos. Todos los fragmentos estaban comprimidos, estaban colapsados, estaba fragmentado y lo más dañado hasta ahorita, como pueden ver en estas fotos, era el torso del personaje, su rostro también completamente pues, rotos y bueno, ahorita
no sé, bueno, ya entrando de lleno a la intervención del Santiago, que es el principal reto al que nos hemos enfrentado, pues bueno, primero tuvimos que hacer una serie de investigación bibliográfica y de trabajo de documentación y de muestreo en conjunto con todos los especialistas de aquí de la coordinación para poder caracterizar los materiales y la técnica de manufactura, que aunque ya teníamos conocimiento en varias ocasiones de casos como este o similares, pues nunca habíamos tenido la oportunidad de tener una imagen expuesta, donde pudiéramos ver desde dentro cómo estaba elaborada este tipo de escultura. Entonces, bueno, por un lado su manufactura, pero por otro, pues realmente la problemática de conservación que presentaba a raíz del sismo, ¿no? Las deformaciones, la pérdida de material, la fragmentación, y pues empezar a afrontar este trabajo fue empezar a conocer los materiales, ubicar cuáles eran los daños principales y empezar a atacar sobre todo primero la forma, que esa fue el primero de los objetivos, ¿no? Recuperar la forma, pero tenemos que trabajar con materiales muy higroscópicos que tienen diferentes materiales de unión, diferentes materiales de preparación. Entonces, pues aquí las chicas hicieron una aproximación metodológica muy buena que ahorita les van a platicar para poder abordar el problema y empezar a recuperar la forma de la escultura. Muy buenos días. Pues justamente llega el jinete al taller y pues al menos de mi experiencia y un poco quizá también la de Mariana, jamás habíamos visto un grado de deterioro tan avanzado en una pieza y además con esta técnica de manufactura que pues realmente hay muy poco descrito sobre métodos y maneras de conservar este tipo de bien cultural. Entonces, empezando los primeros meses de intervención, lo primero que se hizo fue un primer acercamiento, o sea, realmente fue crear un embalaje emergente que nos ayudara a trabajar y también un poco organizar todos los fragmentos que había, ubicar qué tanto teníamos del jinete y establecerlo y empezarlo un poco a estabilizar, ¿no? Empezar a ubicarlo, porque era importante por el gran nivel de fragmentación que teníamos, empezarlo un poco como a ubicar y asociar a diferentes partes del jinete, ¿no? Y pues bueno, posteriormente seguimos hablando dentro de esta primera etapa, ¿no? De intervención. Fue hacer pues todo un registro, ¿no? Necesitábamos saber y que quedara bien establecido con todas las diferentes técnicas que se ofrecen aquí en la coordinación. Pues hizo un registro exhaustivo fotográfico del Santiago y una toma de muestras para empezar a ubicar las diferentes etapas de intervención, materiales constitutivos, y pues también se pasó por rayos X, ¿no? Entonces, ahora bien, otra de las actividades que se empezaron a hacer durante esta primera etapa fue empezar a englobar todo lo que podía haber escrito sobre pues la escultura ligera. Entonces consultamos muchas fuentes, todo tipo de fuentes, desde la manufactura en cuestiones históricas, tesis de doctorados, todo tipo de escritos que sí los hay, informes de restauración que realmente son como aproximadamente como 3 o 4 que hablan tanto de la escuela como aquí, que mencionan el trabajo de restauración de escultura ligera. Pero finalmente, después de tomarnos el tiempo de revisar exhaustivamente todo este tipo de información, nos dimos cuenta que falta que existan fuentes escritas detalladas sobre métodos de intervención de escultura ligera. O sea, nosotros no pedimos recetas, pero sí que hubiéramos querido empezar con algo, ¿no? Y inspirarnos y empezar a trabajar con eso. No lo hay. Entonces decidimos proseguir a lo siguiente. Hicimos las primeras, una serie de pues, experimentación.
Nosotros estamos entrenados en las escuelas de restauración para justamente seguir una metodología específica. En dado caso no se sabe qué hacer o no se tiene bien ubicado cómo proceder, pues se empieza haciendo probetas, ¿no? Y es lo que empezamos a hacer. Como ya se mencionó con anterioridad, es un objeto que es altamente higroscópico. Eso significa que tanto la humedad o poca humedad, como ahorita que estamos hasta 19% hemos llegado, cosa que es preocupante. Para estos bienes culturales se recomienda mayor de 40, entre 40 y 60 como rango aceptable. Más de 60 obviamente podríamos tener riesgo de proliferación de microorganismos. Menos de 40 tenemos el problema de contracción de las fibras y de la resequedad, que la pieza en sí la aguanta bastante bien. Lo que pasa es que a nosotros en ciertos procesos de restauración pues nos empieza como a frenar, ¿no? Pero una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue justamente probetas de humectación, tanto humectación directa sobre papel, para ver tiempos de secado, cómo reaccionaba el hinchazón, varias características, digamos, materiales, y la otra fue una humectación indirecta con humidificador, que es lo que se observa aquí en la imagen, y finalmente este es el método que se definió para empezar a reconstruir de adentro hacia afuera y corregir las deformaciones pues, que ustedes observaron en las extremidades y en el torso. Posteriormente, nosotros vimos la necesidad de tener que velar en ciertas zonas, entonces pues también hay muy poco escrito sobre estos tipos de velado o los materiales propuestos para dorados. Entonces, junto con el trabajo del taller de papel, empezamos a hacer un invento intercambiando información de sus técnicas de velado que ellos utilizan en papel, de reactivados. Nosotros lo aplicamos maravillosamente con la ayuda de Tania en el Santiago, y resultó que funciona perfectamente bien de manera puntual en zonas que son altamente frágiles, ¿no? Entonces también funcionó bastante bien. Después vimos que dentro de los procesos de volver a recrear los volúmenes, pues en algún momento teníamos que ingresar pasta de caña, ¿no? Entonces, porque dentro de nuestros criterios de intervención, uno es siempre apegarnos a los materiales originales que además son pues, compatibles con la obra, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer unas pruebas también de concentración de cola, el tipo de granulometría de la pasta y la cantidad de cola también, midiendo siempre contracción, tiempos de secado, todos este tipo de cuestiones pues, que son meramente pues, técnicas. Entonces empezamos a hacer pues una serie de varias pruebas, ¿no? Entonces, posteriormente también decidimos que se debía utilizar algún tipo de papel para recrear ciertas formas o ciertas áreas donde había faltante de cualquiera de la estratigrafía, como una especie de piel, digamos, ¿no? Del Santiago. Entonces, pues hicimos también probetas con un papel muy grueso que también nos ayudó a proporcionar el taller de papel, y decidimos que pues el ideal era uno que es bastante grueso, ¿no? No es el papel japonés que se utiliza para los velados en otros procesos de restauración, sino es uno más grueso. Además de este papel que serviría como para uniones o otro tipo de secciones de Santiago, utilizamos también otro tipo de papel japonés con menor grosor para aplicar sobre las capas de pasta que nosotros aplicaríamos después en los procesos de restauración. Además de esto, se hicieron también pruebas de resane, qué tipo de pasta, cómo reaccionaría esta pasta sobre el papel japonés que nosotros meteríamos y sobre la pasta de caña, ¿no? O sea, era francamente una manera de ver cómo reaccionaban todos los materiales, porque como les había mencionado, no hay nada escrito, no hay nada que nos pudiera indicar cómo partir. Entonces, todo esto que les estoy contando es esta etapa de experimentación que finalmente nos ayuda a definir todos los materiales de intervención que ahorita se están aplicando, ¿no? Aquí se pueden observar ya una vez definido como por diferentes secciones todos estos materiales de manera aislada, se decidieron integrar, ¿no? Entonces, podemos ver en la primera imagen creo que es su derecha, vemos una caña. Es esta de acá. Una caña nueva y también cañas viejas de Santiago. Entonces estas se pusieron sobre un papel para asimilar un poco cómo iba a reaccionar los materiales nuevos combinado con caña nueva, ¿no?
nosotros meteríamos, y caña vieja. Entonces, ver todas estas cualidades de secado y de humedad, ¿no? Entonces, aquí se puede ver un buen ejemplo de cómo en nuestras pequeñitas probetas nos empezamos a dar una idea de cómo reaccionaban los materiales ya todos integrados y definidos. Sí. Y finalmente, una vez que ya se estableció todo eso que les acabo de resumir, pues decidimos un orden de intervención. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a empezar? Entonces, decidimos empezar con las extremidades, o sea, aplicar todos estos materiales y métodos de intervención en justamente las secciones que estaban desprendidas del torso, porque el torso, como lo veremos, es un caso un poquito, es lo mismo, pero es aparte por su complejidad y el alto nivel de deterioro que tenía. Entonces, empezamos con las extremidades, ¿sí? Y también algo que es importante mencionar, se prepararon todos los materiales en un momento que tuvimos que preparar la caña. Esto significa pelarla, cortarla y pues también pasarla por un proceso de desinfección para prevenir cualquier deterioro. Y también, o sea, ya tanto las cañas que preparamos, o sea, porque naturalmente no es algo que llegues a Casa Santiago y pidas un stock de cañas, ¿no? Entonces nosotras mismas las pelamos, las fumigamos, con ayuda de un método que nos planteó la bióloga Gabriela Cruz Chagoyán, que justamente es con termidor, aspergeado, y luego teníamos que poner a secar las cañas, cosa que nosotras hacemos durante aproximadamente un mes. Este mismo proceso se lleva a cabo con la madera de colorín, que también hay que dejar secar. Y pues bueno, una vez que ya teníamos la madera y las cañas, también preparamos un stock de hojas de reactivados con ayuda justamente de la maestra Tania Estrada del taller de restauración de papel, y también preparamos pues la cola, adhesivo para todas las piezas que vamos a utilizar después. Entonces, ya con todos los materiales listos, nos animamos precisamente a empezar el proceso de intervención en la extremidad pues, que tenía más deterioro, que en este caso era el brazo izquierdo, como pueden ver en la imagen de arriba, ¿no? Porque si esta era la extremidad más deteriorada, entonces esta era la que más se prestaba para llevar a cabo todos los procesos. Entonces nosotras empezamos con la recuperación volumétrica, en la cual, como ya explicaba Yerin, humectamos la estructura interna del papel con el humidificador. Y este proceso depende, o sea, tarda aproximadamente de 1 a 4 horas, porque dependemos mucho del clima, o sea, de la humedad relativa del ambiente, lo que podamos tardar. Y una vez que el papel pues ya nos lo permite, nosotras insertamos con mucho cuidado etafoams, o también llegamos a prensar las extremidades hasta corregir lo más posible la forma para que se parezca al original. Y pues bueno, de esto nos ayudamos mucho de las fotos que teníamos antes del sismo, porque es lo que buscamos, la forma. Entonces, una vez que ya hemos alcanzado cierto nivel volumétrico, dejamos secar, y estos movimientos, bueno, nosotros le llamamos movimiento a cada sesión que llevamos a cabo con el humidificador y el prensado y todo. Entonces, cada extremidad por lo menos se lleva unos 3 movimientos aproximadamente, ¿no? Entonces, y básicamente aquí podemos ver en esta extremidad, que era el brazo, a grandes medidas, como todos los procesos que hicimos en las siguientes extremidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la deformación del codo que teníamos, en primer lugar aplicamos el velado con los reactivados que ya habíamos hablado, para poder abrir una ventana, y después adherimos un refuerzo de papel japonés sobre la rotura de la estructura de papel. Y eso, una vez seco, pues ya aplicamos las cañas nuevas de maíz, después aplicamos la pasta de caña, y después aplicamos una interfaz de papel japonés delgado para después seguir con la adhesión de la policromía, y finalmente resanar con pasta de carbonato de calcio. Sin embargo, es muy importante mencionar que entre procesos nosotros dejamos bastante tiempo secar, porque si no se deja secar la pasta de caña o no se deja secar la caña, si no se guardan estos tiempos, se corre el riesgo de que se funge lo que se está trabajando. Entonces, es muy importante considerar que esta técnica requiere de muchos tiempos de secado, de esperar a los propios materiales y entenderlos. Y bueno, una vez que ya definimos y que ya vimos que funcionó efectivamente con el brazo, pudimos seguir con las siguientes extremidades.
Aquí en las siguientes diapositivas vamos a mostrar pues la foto de la extrema izquierda, que es la foto de cómo nos llegó la extremidad al taller, la foto central, que es pues alguna foto de proceso, y la foto a la actualidad, que es la derecha, de cómo se encuentra actualmente en el taller, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el antebrazo izquierdo, al cual se le hizo recuperación volumétrica. Ahí podemos ver una imagen de su prensado, y también se le hizo resane. Aquí estamos viendo la mano izquierda, a la cual pues, se le hizo fumigación empleando agua y Evite por goteo. También se hizo la unión de los dedos que quedaban y la reintegración formal, que como ven, o sea, fue un gran trabajo de talla en colorín, resanes de serrín, resanes con carbonato de calcio, según se requiriera. Aquí también tenemos la pierna izquierda, que de hecho era la extremidad con menos deterioros. Entonces pues se hizo relativamente poca inserción de cañas y pasta de caña para corregir algunos golpes que tenía. Estas son la pierna y el pie derechos, que se encontraban separados. De hecho el pie tenía un perno muy grueso de pino y también tenía yeso, que habían sido colocados en alguna intervención anterior. Entonces pues se eliminó el yeso que tenía el pie, también se sustituyó el perno anterior por uno nuevo de cedro rojo. Se llevó a cabo la unión del pie con la pierna por adhesión con cola fuerte, el resane con acerrín y resane con carbonato de calcio. Estos son la mano y el brazo derechos, que también se encontraban separados. Entonces, de hecho se trabajaron por separado, ¿no? Para después poderlos unir. Entonces, por una parte se trabajó la mano, que igual se fumigó y se llevó a cabo la reintegración formal, un trabajo muy arduo. Y por otra parte también se llevó a cabo la recuperación volumétrica y el resane del brazo. Entonces, una vez que por separado estuvieron listos, se prosiguió a la unión, empleando un perno de madera de cedro rojo, y después se resanó para que quedara como lo ven actualmente. Este es el muslo izquierdo, que es una extremidad muy deteriorada. De hecho tenía una marcada deformación y roturas en el textil. Después llevamos a cabo la inserción de cañas y pasta de caña, y actualmente se encuentra prensado. Ya lleva como o sea, va más o menos en el 6º movimiento, porque sigue en recuperación volumétrica. Este es el muslo derecho, que sí tenía una marcada deformación, pero pues esta fue corregida con recuperación volumétrica y después resanada. Este es el rostro. Como se puede ver, se está llevando a cabo más bien la adhesión de fragmentos y recuperación volumétrica. Este es un trabajo que se lleva a cabo sobre todo con las fotografías de registro que teníamos en la comunidad. O sea, queremos destacar esta importancia que tienen las fotografías de registro, porque sin ellas sería un trabajo sumamente todavía más complicado. Entonces, con base en estas fotografías podemos llevar a cabo esta recuperación, que de por sí es muy tardada por los fragmentos que tenemos, pero a la actualidad va como lo están viendo en esta fotografía. Y por último, aquí tenemos el torso, que llegó al taller completamente deformado. O sea, la estructura interna del papel estaba absolutamente deforme, la policromía estaba rota, o sea, muchos fragmentos tenía desprendidos. Y pues nosotras comenzamos con humectar para alcanzar la recuperación volumétrica con el humidificador. Esto nos ha llevado a cabo, pues bueno, hemos tenido que invertir muchos meses, varios movimientos, y una vez que más o menos se recuperó el suficiente volumen de la estructura interna del papel, se separó la policromía de esta estructura, porque de por sí la policromía ya estaba desprendida. Entonces nuestra idea fue separarlas para poder trabajarlas aparte. Entonces se han continuado haciendo movimientos a la estructura del papel. De hecho actualmente es lo que ven, la pura estructura interna, así es como va la imagen derecha. Y la policromía, ahorita se están haciendo adhesiones de refuerzos de papel japonés grueso al reverso de la policromía. Esto con esperas de que una vez que recuperemos todo el torso y ya este volumen, podamos después poner al final, poner la policromía de nuevo en su lugar. Ahora tenemos pendientes pues, de las partes más fuertes de la intervención, que será realizar pruebas para la unión de las extremidades que ya vimos, que ya están restauradas, con el torso una vez que esté listo.
Pero antes también tenemos que definir cómo va a ser el soporte interno del torso, ¿no? O sea, esto dependerá de la propia resistencia de la estructura interna de papel. Se buscará emplear materiales naturales lo más parecidos a los originales, conservando dentro de lo posible la característica de esta escultura, que es ser ligera. Entonces es un reto muy grande. En este momento estamos justamente con esto, ¿no? Al día de la intervención. Bueno, entonces, pues a grandes rasgos, este es el trabajo que se ha llevado a cabo. Llevamos 1 año, 3 meses ya en intervención. Esperamos, si todo sale bien, si siguen fluyendo los procesos, los materiales y todo, posiblemente acabemos por ahí de enero, febrero del año que entra, quizá. Pero vamos bien, o sea, sí es un poco, vemos que es impactante las imágenes, el deterioro sí ha sido avanzado, ha sido todo un reto. Y queremos hacer hincapié que es una pieza típica, o sea, típica en su técnica de manufactura y en su deterioro. Y entonces, por esto, siempre, en todos los procesos, ustedes vieron un poco que a lo largo de la intervención, como les describió Mariana, vieron resane, vieron estabilidad mecánica, vieron, digamos que muchos de los procesos combinados. Y es esto, porque siempre todo se aplicó con el fin de priorizar su estabilidad. El resane, en el caso de Santiago, fue para justo ayudarnos a estabilizar. Claro que tiene implicaciones estéticas que posteriormente vamos a analizar, pero finalmente por eso se vio un poco la mezcla de procesos, porque cada extremidad o cada sección del Santiago requería de cosas distintas que deberían de hacerse como un poco según la necesidad que te estaba representando, ¿no? Entonces, ¿quieres hablar del siguiente? Sí, también queremos llamar la atención en cuanto al registro fidedigno de procesos y materiales empleados. Creemos que esto es sumamente importante que llevemos a cabo de forma habitual para cualquier intervención, porque al momento de que otros especialistas lo busquen más adelante, uno no encuentra los registros, ¿no? Y obviamente sabemos como disciplina que estas no son recetas, o sea, uno tiene un criterio de formación, que es lo que emplea para cada pieza. Sin embargo, cuando no existen estos registros, se complica todavía más las intervenciones, y en vez de partir de ciertos parámetros, tenemos que hacer, como siempre, ¿no? O sea, sí hay que hacer investigación, pero se duplica la investigación que uno tiene que hacer. Entonces queremos llamar la atención a eso, invitarlos a que cada vez que llevemos a cabo restauraciones, seamos lo más preciso posible con el registro de lo que hacemos, tanto en probetas, pruebas, como ya materiales, registrarlo muy bien, porque esa es información que más adelante le puede servir a otra persona. También queremos llamar la atención a la importancia del trabajo en conjunto con otros especialistas, tanto de otras disciplinas como de la propia, ¿no? Y reconocernos dentro de nuestras especialidades como trabajo en conjunto. Por ejemplo, queremos agradecer mucho al taller de papel y a los talleres que nos han estado apoyando, porque sin esos conocimientos especializados nosotras tardaríamos muchísimo más tiempo y no llegaríamos a las ideas que hemos tenido. Entonces, siempre estar abiertos a este trabajo entre diferentes especialistas, y es muy necesario hacerlo. También queremos decir que es importante mantenernos actualizados en nuestra propia disciplina, porque hay varias herramientas que se van desarrollando, y si uno no se mantiene actualizado, pues también las ideas no fluyen de la misma forma. O sea, tenemos que investigar, ¿no? Y finalmente, jamás hay que perder de vista realmente para quién estamos restaurando, ¿no? O sea, si bien este es un caso pues muy interesante, porque para nosotros como especialistas de restauración nos llaman la atención ciertas causas, ¿no? Los materiales del Santiago, la escultura ligera, que el barro, sí, son aspectos que nosotros vemos, pero a fin de cuentas jamás perder de vista esto que hacemos al inicio, incluso antes de la intervención, que es ubicar los grupos de interés para los que las piezas significan algo, porque a fin de cuentas, si la pieza llegó es por una razón. Hay ciertas comunidades que están en pro de esa pieza, y jamás tenemos que perder esto de vista, ¿no? O sea, no dejar de hacer un procedimiento porque mi interés es pero ¿cuál es el interés? ¿Para quién estoy interviniendo? O sea, esto se tiene que marcar desde antes incluso de la intervención. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pues antes que nada, ceder la palabra, que ya hay foro, el auditorio está prácticamente lleno. Quisiera felicitarlas, me encantó la presentación. O sea, sí me quedé admirada del trabajo que han realizado, no había tenido la oportunidad de regresar al taller y sí es impresionante el trabajo que han estado desarrollando, así es que las felicito. Y quisiera nada más, antes de dar la palabra, nada más subrayar esto con lo que concluía, se ve el trabajo que hay allí de investigación no solamente con otras disciplinas, sino con los propios restauradores de otros talleres. Y bueno, el foro para eso está abierto, ¿no? Para que vengamos a escuchar y me pareció bien interesante cómo las técnicas que ha desarrollado el taller de papel pues están funcionando y les sirven a ustedes para solucionar ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, y bueno, habrá que escribir, creo que de aquí va a haber mucho que contar y que compartir. Me parece que de entrada este caso da para escribir un libro, ¿no? Porque tiene muchas aristas y bueno, pues muchas felicidades. No sé si por allá tengan alguna pregunta. Se quedaron. Mitzi y luego Yolanda. Hola. Está muy interesante el trabajo que han hecho. La verdad, es un tema, como dicen, complejo, porque es verdad que no hay tanta bibliografía al respecto de la escultura ligera. Quería preguntarles en cuanto a la colaboración con otras disciplinas, ¿qué tan importante fue la colaboración con Pablo Amador, que es el especialista en este tipo de materiales? Y por otra parte, también me gustaría preguntarles si han estado, o bueno, si tienen información sobre, hay algunas tesis que han estado saliendo en la ECRO. Yo me enteré porque fuimos el año pasado al foro de allá, pero más que hacerla sobre métodos o sí, una metodología de restauración, es más bien ahondar, profundizar en la técnica de manufactura y en la identificación del envejecimiento de las cañas, pero también cómo se comportan, si son cañas de una milpa joven o una milpa ya madura. Bueno, yo creo que la interacción que hemos tenido con otras disciplinas, primero enfrentarnos a un problema de este tamaño y de esta complejidad, nos requirió un tiempo de reflexión, de decir a quién podemos consultar. Obviamente Pablo Amador estaba considerado desde un inicio y fue consultado desde un inicio porque ha sido la persona que más ha publicado sobre ciertos aspectos de la técnica de manufactura, y eso sí se tomó en cuenta. Obviamente incluso vino al taller a observar directamente, pero como yo te mencionaba hace rato, la maravilla o la suerte que tenemos en este caso es que el hecho que la pieza esté abierta le da un enfoque muy diferente a lo que tanto Pablo Amador como otras personas, porque hay otras personas que han estudiado el tema, han visto la estructura, la forma de componer este tipo de escultura ligera, porque hay otros distintos. En este caso, el hecho que esté abierta pues aporta muchísima información, y claro que Pablo Amador fue muy interesante conocer lo que él tenía como un antecedente de toda la experiencia que tiene, pero al final yo creo que él también se llevó una grata sorpresa de ver desde dentro lo que a veces ves con la tomografía, o que infieres o que supones con una observación, con un ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el boroscopio, o algún tipo de acceso que puedas tener al interior de una pieza que está completa. Entonces, definitivamente es muy importante nutrirte y saber preguntar a otras disciplinas. Para nosotros fue muy importante primero
ubicarnos dónde estábamos paradas, ¿no? Y poder saber qué preguntar. Una vez que preguntamos, bueno, la información que ya teníamos bibliográficamente, tanto como lo que ellos nos pudieron comentar, insisto, no solo Pablo, hay muchas otras personas que también colaboraron en darnos información, en iluminarnos, porque al principio pues sí era abrumador, pero ya todo el esfuerzo de recopilar la información y de hacer la reflexión y decidir qué íbamos a hacer, pues sí ya fue del equipo de trabajo, de todo el taller, porque bueno, ahí estamos ahorita nada más 3 personas, pero es un grupo grande de todo el taller. Y pues claro que es importante tomar en cuenta no solo a Pablo Amador o a, por ejemplo, a Rolando Araujo, o sea, hay mucha gente que ha trabajado este tipo de técnica, que fue consultada, que fue importante preguntarle su opinión, pero al final la decisión recae en nosotros y bueno, pues espero que el resultado sea positivo y que obviamente tengamos que retroalimentar esa experiencia que los demás tienen, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. En cuanto a lo de los materiales, ellas son más expertas que yo. También nada más mencionar que sí, al inicio también dentro de esta, obviamente, consulta con otros especialistas, también llevamos a cabo la investigación bibliográfica, revisamos tesis, lo que se había publicado hasta el momento en torno a todo lo de la caña. Por ejemplo, la tesis, si mal recuerdo, una en la que empleaban cola Kremer con diferentes porcentajes de caña. O sea, hay varias tesis al respecto, pero normalmente lo que notamos es que las tesis que se han hecho son sobre todo para describir históricamente la historia para describir la historia de la escultura ligera. Sin embargo, ya en cuanto a intervención, son menos las tesis y menos las investigaciones. Incluso dentro de los propios apartados de la tesis doctoral del doctor Amador, la sección que se dedica como ya directamente a intervención es mucho menor que obviamente el interés que es la parte histórica. Entonces, esto también era lo que resaltábamos, o sea, nosotros al momento de hacer intervenciones tenemos que hacer este registro, porque precisamente eso es lo que notamos que hace falta, o sea, ese registro de yo utilicé tal material en tal porcentaje por esta razón. Eso es lo que sentimos que hace falta. Normalmente las tesis y los trabajos se enfocan en la historia de la escultura ligera y las características, pero no en las intervenciones. Y justo, realmente son como 4 informes de restauración de escultura de caña que pudimos ubicar, tanto de la escuela como de aquí. Y en un caso, así nos emocionamos muchísimo porque había faltantes. Entonces vimos así en el índice y dijimos, faltante perfecto, ay sí, ¿no? Entonces nos adelantamos a ver el faltante y pues bueno, solo metieron 3 cañitas, ¿no? Era así un hoyito así, ¿no? Y nosotros, no, pues ya vieron lo que tenemos, ¿no? O sea, dijimos, bueno, gracias, ¿no? Porque pues también digamos que se registra, pero no se compara el deterioro que tenemos nosotros, ¿no? Entonces sí nos ayudó a ver que pues claramente teníamos que meter materiales originales, ¿no? Compatibles, pero como dice mi compañera, pues es que falta mucho escribir sobre métodos de intervención de escultura ligera, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias. De verdad los felicito, todo este trabajo, todo este cúmulo de conocimientos da para mucho, tesis de maestrías y doctorados y todo lo que quieran. Qué bueno que sigan trabajando y que siga creciendo, porque yo creo que el taller de escultura, no sé si falta esa información de publicación, seguramente que hay informes o registros de Rolando, obviamente de Marta Guajardo, de Madrid, Gabriel Madrid, y el compañero Pedro Dávalos Cotonieto. No sé si habrá dejado algo y si les habrá apoyado en algo. No sé si habrá venido porque se estaba buscando. Bueno, sí le llamamos y a Pedro, en realidad, bueno, Rolando nunca tuvimos la suerte de contar. No, todavía no termino. Perdón. Sí. Oye, ahora una pregunta. ¿Se está hablando de caña de maíz, de caña de azúcar o si se usaron las 2 cañas? Porque hay referencias de caña de maíz para tiempos prehispánicos. Hay un artículo de estéticas por ahí de escultura ligera.
No sé con qué caña se trabajó. Gracias. Bueno, primero, en cuanto a los especialistas, con Rolando la verdad no tuvimos la suerte de localizarlo, a pesar de que nos diste su teléfono, que le escribimos, que lo buscamos. Bueno, pues está felizmente jubilado, nos fue muy difícil conseguir su opinión, que nos hubiera encantado, esa era la intención, incluso si podía venir, pues hubiera sido increíble, ¿no? Además de Pablo Amador, de la gente de la escuela, o sea, sí ha venido mucha gente a ver las condiciones de esta escultura y nos han dado su opinión, en cuanto a, bueno, los informes, yo creo que poco a poco nos hemos vuelto más conscientes de la responsabilidad que tenemos de escribir y de registrar lo que estamos haciendo, porque pues sí, hay lagunas grandes en el archivo donde sabemos que Marta o que Gabriel trabajaron ciertas cosas, pero que no quedó más que una historia clínica o algunas fotografías, pero hay huecos grandes de información. Entonces, bueno, por eso Ayerín y Mariana insisten y con toda razón en que es muy importante que registremos y dejemos escrito qué es lo que estamos haciendo, porque pues si no parece que nunca hicimos nada, ¿no? Y artículos, desgraciadamente. Artículos preliminares. Artículos bien hay, importantes. hay muchos, pero pues ustedes. han sido, no, bueno, eso lo iremos haciendo ahorita. Nuestro agobio principal ahorita es el calor, en realidad. Pero bueno, yo creo que es importante y lo tenemos bien claro dentro del taller, ¿no? Y que tiene que ser algo que afortunadamente en estas nuevas generaciones tenemos más conciencia de la importancia de escribir y de registrar, aunque sea un muy buen informe, yo creo que es básico. Como decía Talía, este caso pues da para mucho más, intentaremos hacer lo más que podamos, pero sí, pues hay muchos huecos que no pudimos resolver. En cuanto al material, pues mira, no tenemos todavía las conclusiones de los biólogos para que nos digan exactamente caña de qué es. Suponemos que es de maíz por mucha de la bibliografía que hemos leído, de todos los casos que se han registrado, pero así el dato duro del biólogo, aunque sí ya se hizo, todavía no tenemos el resultado. Aparentemente, bueno, no aparentemente, Pablo Torres va a ser... ya hizo la identificación, están, parece, esperando los resultados porque se hizo un tipo de identificación pues aprovechando estas técnicas modernas, pero pues no tenemos aún el resultado, entonces es un poco apresurado que yo te asegure que sí es de maíz y a lo mejor resulta que no. Claro. Yo creo que ya que tengamos el resultado podremos ya con el dato felicidades. Asegurar algo, ¿no? Buen trabajo. Gracias. No sé si alguien por allá tenga otra pregunta. Yo nada más quiero hacer un Sí. Bueno, yo las quiero felicitar. Está increíble el trabajo. Y nada más sí un comentario al respecto de lo que mencionan del registro. Yo creo que sí es súper importante que digan, esto fue lo que nos sirvió, pero también experimentamos con esto y esto no nos sirvió por esta razón. Porque muchas veces lo que pasa es que en los informes o en los trabajos dicen qué fue lo que sirvió, pero no te dicen qué fue lo que no sirvió. Entonces, si tú vas y haces esa experimentación y no te sirve, empiezas otra vez de cero. Entonces, nada más ese comentario, porque eso pasa siempre, y a nosotros nos está pasando ahorita, porque estamos haciendo un protocolo de blanqueo. Entonces, es similar, ¿no? Siempre encuentras qué fue lo que te sirvió a esa pieza, pero no sabes con qué estuvieron experimentando antes. Nada más. Yo sobre eso quisiera, sí, como además decir, por lo que mencionaban de la falta de registros también, o de bibliografía, que, o sea, también, por lo que decía Roxana, es que creo que hay pocos casos en donde exista un deterioro de esa magnitud, ¿no? O que exista, por ejemplo, lo que han tenido que resolver de la deformación, pues es algo, digamos, inédito, ¿no? Que no es fácil, y en ese sentido creo que también lo que es importante, retomando lo que decía Tania, es, o sea, qué cosas no funcionaron y por qué no funcionaron en esta pieza, porque quizás
ese material en otras circunstancias quizás podría funcionar, ¿no? Pues si no hay más preguntas, yo les pediría a todos que les demos un fuerte aplauso a Roxana.